Si ustedes miran esta gráfica, lo único que pretende referir es qué características tiene que tener un indicador. Estas 7 características son fundamentales: debe ser claro, práctico, se refiere a fácil de obtener, excluyente, que no genere confusión con otros datos, que sea oportuno. Oportuno se refiere a que yo lo obtenga en el momento que lo necesito, es decir, que esté disponible, que sea verificable en cuanto a su fuente, y más adelante vamos a hablar sobre eso, que sea sensible, o sea, que modificaciones del entorno generen modificaciones del indicador, y que esté explícito, es decir, su fórmula se entienda. Eso es fundamental. Si uno lee los libros de texto, en general marcan 4 características básicas de esas 7 que deben tener mínimamente un indicador. La pertinencia, es decir, tiene que medir lo que se mide, debe ser preciso, entra un poco con esto de sensibilidad que mencionamos antes, oportuno en el momento adecuado y confiable, es decir, que no genere dudas al momento de interpretarse. Y si nos referimos a la pirámide que vimos antes, muchos de los problemas, si no le diría que casi el 90% de los problemas cuando hablamos de indicadores, está en el origen de los datos, que es un punto crucial y que muchas veces se menosprecia, en el sentido de que no se entrena al personal para la definición que se quiere dar. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a analizar las úlceras por presión como indicador de calidad dentro de un servicio de internación. Y no defino de manera categórica, sino le digo al enfermero o a la persona que va, o al médico que vaya a recoger los datos, vamos a mirar las lesiones de piel provocadas por el decúbito. Eso puede ser desde un eritema hasta una tremenda úlcera por presión que esté abierta hasta el hueso, y su conteo no me va a reflejar qué grado de úlcera tiene. Y la persona que yo le mando a recoger el dato, si no le doy datos precisos, puede que no cuente los eritemas cuando yo quería contarlos, o puede que considere, por ejemplo, las úlceras por presión, que son agujeros directamente, como las verdaderas úlceras, y yo tenga un total subregistro. Y ahí está el tema de la confiabilidad, porque si yo tomo el dato como lo toma todo el mundo o con definiciones precisas, después me voy a poder comparar con otras instituciones porque la definición de mi indicador está bien hecha. ¿Cómo se clasifican los indicadores hospitalarios? Ustedes ven a la izquierda de la pantalla una tabla que dice naturaleza. En realidad, naturaleza, así está definido en la literatura, pero si ustedes miran lo que está listado ahí, son hechos abstractos, en el sentido de que la eficiencia, la eficacia, la efectividad son conceptos no materiales. La tabla de la derecha les muestra otros indicadores que indican resultado, que analizan resultado, proceso o estructura. Estas son cosas materiales. Por eso es que algunos autores separan los indicadores en indicadores abstractos o de calidad e indicadores de materiales como de resultado, proceso o estructura. Vamos a ver rápidamente los conceptos generales de cada uno de ellos. La eficacia se entiende como el logro del resultado. No importa el recurso, o sea, cuánto utilicé para lograr el resultado, no lo considera, y simplemente este indicador de eficacia me va a mostrar si el paciente recibió lo que esperaba, independientemente de si yo gasté fortunas, le puse muchísimos recursos humanos encima y tengo un despilfarro de recursos, por decirlo de una manera, para lograr el objetivo con eficacia en relación a la expectativa del paciente. Y esto se mide por encuestas de satisfacción. La efectividad mide el logro del objetivo, o sea, el resultado, pero considera los recursos económicos consumidos. Recursos pueden ser materiales, humanos, económicos, los recursos que gasto. Para ser efectivo, para tener efectividad, hay que acercarse lo más posible al uso óptimo de recursos para alcanzar el resultado. Y la eficiencia incorpora a los dos anteriores resultados,
recursos, la calidad. ¿Por qué? Porque tiene, como dice ahí, un estándar de referencia. Y, perdón, me corto por ahí porque me aparece de admitir a algunas personas. Y se consideran otros aspectos, además de alcanzar el resultado, cuánto o qué gasté para alcanzar ese resultado, ver la calidad del resultado en relación a los estándares internacionales. Siempre con indicadores lo que tengo que ver es básicamente la comparación con otras instituciones para poder analizar lo que estoy haciendo. Quizá lo que a nosotros nos resulte más familiar para el manejo del día a día son los indicadores que analizan estructura, proceso o resultados. Si ustedes ven, recuerden el ciclo de la gestión hospitalaria, estos indicadores básicamente están cubriendo 2/3 de todo el ciclo de la gestión hospitalaria. Al analizar la accesibilidad, la disponibilidad a través de la estructura, el proceso, o sea, todo lo que se hace en el medio, y los resultados. Vamos a verlos a cada uno cuáles son. Los de estructura, a su vez, se dividen en dinámicos y estáticos. Los dinámicos podrían ser las consultas por egreso, la cantidad de transfusiones por altas hospitalarias, la cantidad de radiografías realizadas por consulta, los análisis de laboratorio en pacientes internados, en pacientes ambulatorios. O sea, son indicadores que hablan del trabajo del día a día de la institución y del movimiento que se va generando. Mientras que los indicadores estáticos por ahí tienen mucho más relación a lo que hace la gente de arquitectura o de ingeniería, porque analiza cuántos metros cuadrados por cama tengo, cuánto personal por cama tengo, cuántos enfermeros por médico dispone la institución. Fíjense aquí, tienen algunos ejemplos de los que la charla va a quedar grabada, les aclaro, después la pueden volver a mirar, por eso por ahí no les voy a compartir la presentación, pero la pueden obtener a través del grabado de la charla. Quizá la forma de dividir los indicadores de estructura en accesibilidad y disponibilidad nos represente mejor que lo que mostramos. La accesibilidad puede ser funcional en el sentido de disponer los recursos para responder a la demanda, el turno quirúrgico, la cantidad de rechazos que tengo de pacientes que demandan atención o la demanda no satisfecha, y el acceso económico, es decir, ¿qué posibilidades tiene económicamente la gente de llegar a mi institución? Mientras que la disponibilidad me va a mostrar los recursos de estructura, pero ya sea en recursos humanos como médicos, enfermeros, o la cantidad de quirófanos y demás que dispongo en la institución. Los indicadores de resultados, que serían los otros, están centrados en el proceso de atención del hospital. Es decir, me va a valorar la eficacia y la eficiencia de todas las prácticas médicas realizadas. Por ejemplo, podemos analizar a través de los resultados, ya sea la cobertura, analizando cuánto de las consultas que tenemos son efectivamente realizadas o de las que me solicita la comunidad. Puedo ver la eficacia a través de los resultados de los procedimientos que realizo, la eficiencia a través de los costos, cuánto me cuesta un paciente, que es un indicador muy importante, y el impacto, es decir, tasas de mortalidad, morbilidad hospitalaria y demás, que son otros indicadores extremadamente importantes. Y cerramos dentro de esta, como ven ustedes, la maraña que representa la interpretación de los resultados, de los indicadores, perdón, es amplia y hay muchísimos. Cuando vamos a analizar lo último, que serían los procesos, el indicador tiene que ser una representación cuantitativa, es decir, una expresión cuantitativa del desempeño institucional a través del producto final que se obtiene después de atender los pacientes. Y ahí entra lo que yo les decía hoy, que está resaltado en negrita, que es el benchmarking o la comparación con los parámetros internacionales o nacionales con hospitales de referencia para ver si la institución alcanza las metas o objetivos con los resultados que tiene.
Por ejemplo, de procesos, indicadores que reflejan procesos de atención, típico, la demora en la asignación de un turno, cuántas ecografías se hacen por cada consulta, cuál es la tardanza efectiva de atención, el porcentaje de consultas por la guardia o la emergencia, etc. Hay varios, hay muchísimos. Los vamos a ver algunos ejemplos nada más. Entonces, esto los divide a esto que estuvimos comentando y vamos a pasar a analizar algunos de los indicadores de procesos y recursos que son los más utilizados en la atención de los pacientes. Y vamos a ir tomando un servicio. A mí se me ocurrió tomar unidad coronaria simplemente por una cuestión de que el cálculo matemático iba a ser muy fácil, porque puse que tenía 10 camas, y analizar algunos indicadores. Uno es el promedio diario de camas disponibles, que es la cantidad de camas que están disponibles para la atención en el día a día, y si ustedes ven la fórmula, es el total de días cama. Este concepto es fundamental. Nosotros no hablamos de la cama, sino relacionada al tiempo que está disponible. Es decir, se toma como unidad temporal el día. Yo tengo una cama para la atención, es una cama que está disponible ese día y se cuenta de esa manera, haciendo un número combinado del recurso cama con la cantidad de días que está disponible. En este caso, unidad coronaria tiene un total de 10 camas asignadas que están disponibles los 30 días del mes, por lo tanto, 10 camas va a ser 300. 10 camas por 30 días, 300. Y acá se divide por el total de camas del periodo, 30, te da 10 camas disponibles por día. Nunca es tan redondo porque a veces la cama se rompe, se saca, entonces el día cama puede variar y esto me puede afectar el resultado de mi indicador. El promedio de censo diario es el total de pacientes que están, pacientes día, disponibles en un periodo dado sobre la cantidad de días de periodo. Es decir, por ejemplo, tengo 13.000 pacientes día en un periodo determinado, que es de un año en este caso, 365 días, me da 36 pacientes por día que dispongo. ¿Para qué sirve este indicador? Y si yo tengo que calcular la comida que le tengo que dar, los insumos que necesito para trabajar, la cantidad de recursos humanos que voy a disponer, es fundamental este indicador para saber cómo voy a distribuir estos recursos y si los recursos son suficientes. El porcentaje de camas ocupadas se refiere al total de pacientes día del periodo que estoy analizando sobre el total de días cama disponibles. Es decir, por ejemplo, unidad coronaria tuvo 265 pacientes día y disponía un total de 300 camas día para la atención, me da un 88% de ocupación del sector. Más adelante vamos a ver los indicadores de referencia que se los voy a dejar para que puedan ustedes relacionar este valor que les va a servir para estimar si el servicio está trabajando de más o de menos, o cuánto tiene que crecer el servicio para alcanzar el porcentaje de ocupación que se recomienda en la literatura en función de la experiencia mundial. Giro cama es otro indicador muy importante que tenemos que considerar porque abarca periodos de tiempo largos e indica el número de egresos que tiene una cama del hospital en el periodo de tiempo que consideremos. Por ejemplo, girocama es igual al total de egresos en el periodo sobre el promedio de camas disponibles. Volvamos sobre unidad coronaria, y en este caso arriba le puse 516 egresos en un año calendario, con 10 camas disponibles, me da 52 pacientes anuales. Quiere decir que por la cama de unidad coronaria pasaron 52 pacientes en el periodo del año. Si lo quiero hacer más corto para que sea más fácilmente entendible, puedo tomar los datos de un mes. 43 egresos mensuales, dividido 10 camas disponibles, me da 4 pacientes pasan por unidad coronaria por mes por cada cama. Este indicador también es importante porque el giro cama está parametrizado de acuerdo al tipo de patología. Es decir, una cosa es el giro cama en una situación aguda, en una situación programada o en una situación de patología crónica. O sea, un hospital geriátrico va a tener un giro cama muy bajo, porque los abuelitos que se internan van a estar mucho tiempo internados allí.
Sin embargo, un hospital de agudos que atiende cirugía de urgencia u otros procedimientos que requieren rápida intervención, puede tener un girocama más corto, con mucho más movimiento de paciente, por las propias características de la enfermedad. Nunca hay que considerar el girocama, le diría como recomendación, en periodos menores de un mes. No tiene sentido. Da un indicador que se distorsiona y se mueve mucho, por lo tanto no es estable. El intervalo de sustitución, otro indicador importantísimo, que indica la cantidad de tiempo que la cama está vacía en el periodo de tiempo considerado. Fíjense, yo tengo en unidad coronaria 300 días cama, ¿se acuerdan en el número anterior que habíamos visto en el ejemplo? Y tenía el número de 265 pacientes día para el periodo considerado. Dividido los 45 egresos que tuve, me da que en el periodo de tiempo que estoy analizando, que sería un mes en este caso, la cama en 30 días solo estuvo libre un día. Esto me está señalando que estamos trabajando a cama caliente. Realmente este servicio debería crecer en función de los indicadores que estamos analizando. Y el promedio de estancia hospitalaria, que es la cantidad de días pacientes que tengo para el periodo de tiempo, perdón, los egresos del mismo periodo de tiempo. Es decir, vuelvo al número del ejemplo, 265 pacientes por día mensuales, con 43 egresos, me indica que los pacientes están 6 días en promedio internados. El cálculo de estancia hospitalaria, o sea, el tiempo de internación, esta es la fórmula, hay muchas fórmulas para calcular lo que te sacan del día que entró, el día que salió, dónde se movió. No son indicadores estables y la OMS recomienda esta fórmula matemática porque es más fácil de obtener y es mucho más estable porque tiende a agrupar a los pacientes siguiendo una curva normal, lo que hace que este dato sea desde el punto de vista matemático mucho más manejable que otras fórmulas de calcular el promedio de internación de los pacientes. Seguimos aquí. Tasa de mortalidad, bueno, la cantidad de egresos por defunción sobre los egresos, en este caso sigo con unidad coronaria, la mortalidad es del 6.9%, 3 fallecidos con 43 horas. A modo de síntesis, fíjense ustedes cómo debe pensarse o cómo debe analizarse una institución de salud. Para poblaciones de menos de 25.000 habitantes, 2 a 3 camas por cada 1.000. Hasta 100.000, 3 a 4 camas, y poblaciones mayores de 100.000, 4 a 5 camas por cada 1.000 habitantes de la población. Corrientes tiene, creo que estamos en torno a los 600.000 habitantes, hagan la cuenta cuántas camas necesitaríamos para satisfacer la demanda de la población y vean, como tareas para el hogar se los dejo, si realmente estamos bien, estamos mal o qué es lo que nos está pasando. Según el uso, cualquiera de ese diseño a partir de la cantidad de camas del hospital se distribuye en 10% para emergencias, 60% para adultos y 30% para niños. Y ese de adultos, ese 60%, tiene que ser distribuido según servicio, en este otro lado, de la siguiente manera. Si ustedes ven, más o menos tenés 20 a un poquito más, en el caso de la medicina, esa distribución de camas. O sea, si vamos a pensar una institución de salud o un servicio, podemos a partir de estos datos estimar qué dotación le tenemos que poner, tanto de camas como de médicos, de enfermeros, también existe para administrativos, o sea, está todo previsto. Si ustedes ven, la tasa de ocupación debiera estar entre los valores que están acá mencionados. Nosotros, si analizamos el caso de unidad coronaria o nuestra institución, el Instituto de Cardiología, que estamos arriba del 90%, realmente debiéramos estar en el 75% como peor de los casos de ocupación y estamos arriba del 90%. O sea que nuestra institución realmente queda chica para lo que necesita la comunidad en este caso. Lo que se recomienda cuando ustedes van a analizar un servicio o un recurso es construir este tipo de tabla.
Hay un manual, yo se lo pasé a la gente de arquitectura, que trae todos los indicadores que recomienda el Ministerio de Salud Pública, y armarse una tablita como esta de indicadores, donde yo analizo en este caso particular el ejemplo de camas, y pongo todos los valores, promedio diario de camas ocupadas, porcentaje de ocupación, el promedio de estancia, el intervalo de sustitución, el intervalo de rendimiento, el índice de rendimiento, el girocama que estamos mirando, y obtengo un valor y lo interpreto. De esa manera yo puedo hacer un análisis acabado de la explotación de los recursos del hospital, y puedo hacer una programación mucho más racional de los recursos que dispongo para